Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir compartiendo mis reflexiones personales sobre El hombre y lo divino de María Zambrano. Sigo estudiando esta interesante obra y complicada verdaderamente en muchos aspectos. Pues si no me equivoco, me había quedado hablando de la piedad. El pensamiento filosófico, dice María Zambrano, hace tiempo que dejó de considerar la piedad. La piedad vivía mezclada con las sombras contrarias en la oscuridad de la caverna platónica. La piedad, desdeñada por la luz, vivía en la oscuridad de la caverna platónica. Ya decía María Zambrano que nuestro corazón está también en esa caverna, o esa caverna está en nuestro corazón. Y por lo tanto, es el sentir, ese sentir que, como dirá María Zambrano al final del libro, hablando de la historia de Job, el Job, este personaje bíblico, tras sus desventuras, tras perderlo todo, solamente le queda su sentir. Entonces, mientras te quede su sentir, por lo menos podrás contar tu historia y podrás sentirla y sentir que verdaderamente estás vivo. Es decir, que en realidad no has perdido lo más trascendente, lo fundamental, lo esencial. La piedad, desdeñada por la luz, por esa luz que no reconoce sombra alguna ni claro oscuro, ese sol imponente, exclusivo y excluyente, que desdeña la piedad, la cual vivía mezclada con las sombras contrarias en la oscuridad de la caverna platónica. Nada hay más grave que una piedad resentida. Nada hay más grave que una piedad resentida. El hombre está hecho de infinidad de elementos que constituyen su esencia. Y todos están ahí. Todo lo que latentemente son nuestras virtudes, en una perversión de ella, perversión que significa una versión que no es la adecuada, no es precisamente la versión mejor de ti mismo, como ahora se dice, en una perversión de esos valores fundamentales de la condición humana, se convierten ellos mismos en una amenaza. Ahí tenemos los crímenes pasionales, por ejemplo. La maté porque era mía. Ya había hablado en el vídeo anterior de esas ansias de unidad que nos hacen desear esos aspectos que pensamos que carecemos por ser hombres o por ser mujeres, esos aspectos masculinos o femeninos, y eso está implícito en el deseo sexual y en el deseo de saber, de comunicar, de abrazar aquello que nos parece extraño, pero al mismo tiempo nos parece propio. Los aspectos femeninos o los aspectos masculinos que no hemos desarrollado, puesto que nuestro rol es interpretar uno de los géneros, el masculino o el femenino, aquí en este gran teatro del mundo. Y esas ansias de conocer esos valores de los aspectos femeninos o masculinos, de una manera pervertida, esa ansia puede convertirse en una amenaza y de hecho se convierte para la propia persona y para nuestros semejantes. De ahí ese crimen de la maté porque era mía. Se cree que se ha poseído, que ha llegado a la posesión de aquello que desea. No somos dueños de nuestros semejantes. Si no es dueño de su propia persona, de su propia voluntad, si no tiene un conocimiento de sí mismo, ¿cómo puede sentirse, pensar que se es dueño de alguien que no es él? Esta degradación, bueno, pues la vemos, recuerdo a Jesús Quintero, ¿no? Que hace muchos años, el periodista andaluz entrevistaba a un asesino que había matado a su pareja. Y habían pasado ya bastantes años, habían pasado 7 u 8 años, y el hombre todavía se sentía él. Fijaos como la banalidad del mal, que diría Hannah Arendt.
El hombre todavía se sentía él víctima de la mujer a la cual había asesinado. Su cerebro funciona de esa manera, su mentalidad es esa. No tiene potestad sobre la propia persona y ha convertido en armas de agresión todo lo que debería de ser expresarse, todo lo que debería de expresarse de manera expansiva. Piedad es saber tratar adecuadamente con lo otro. Creo que era Critón el que decía esto y María Zambrano, si no me equivoco, lo recuerda. Piedad es saber tratar adecuadamente con lo otro, con la alteridad. Somos individualidades que deben de reconocerse en sí toda esa armonía de los aspectos que aparentemente se contradicen, que aparentemente se oponen, como son lo femenino y lo masculino, el yin y el yang, como dicen en la tradición taoísta, pero eso no nos debe eh, de, de hacernos olvidar de que vivimos, que somos partícipes de una realidad múltiple, diversa, variada, que la alteridad, el otro siempre va a estar ahí y que son nuestros espejos y tal como decía en el vídeo anterior, igual que el espejo nos ofrece una imagen invertida de nuestro físico, pues de la misma manera el reflejo de nuestro semejante también nos va a parecer distinto. Y bueno, como había comentado, la envidia es una forma de parentesco. La envidia es como la hermanastra del amor. Al no vivir en el amor, por el amor, para el amor, desde el amor, pues evidentemente, como antes comentaba, surge otra cosa. Surge una distorsión de ese valor y en este caso esa distorsión, ese monstruo, ese engendro, es la envidia. Envidiamos, solamente se da la envidia, como dice Zambrano, en la especie humana. Solo envidiamos a nuestros semejantes. Envidiamos pues de la misma manera que queremos poseer, de la misma manera que se da ese deseo sexual, pues la envidia es un intento venenoso de querer relacionarse con el otro y es un pecado capital bastante particular, porque si fijáis, los que podemos caer en la gula, pues lo disfrutamos también, ¿no? La gula pues come y está rica lo que come, ¿no? Y la lujuria pues también se lo pasa bien la gente, según dicen. Y así todo, ¿no? La soberbia, incluso el soberbio se puede sentir empoderado por sus afirmaciones. Es decir, la envidia es incluso la ira, que puede ser casi tan destructiva como la envidia, pues también el iracundo puede desahogarse, puede tener algún aspecto positivo. Pero la envidia es lo más destructivo, sin lugar a dudas. El pecado capital más destructivo y yo creo que es lo que más enferma a las personas. Enferma hasta el punto de que físicamente se expresa las consecuencias de esa patología, porque casi es una patología, la envidia. La envidia es una forma de parentesco. Esto lo decía Unamuno, que trató este tema en su obra Abel Sánchez y en los otros también, en una obra de teatro que esa yo no la he leído. Aparece cuando ya hay rostro, seres en formación. La envidia aparece cuando ya hay rostro, seres en formación, unidad en tránsito. Cuando lo uno comienza a hacerse ostensible. Pues la unidad es lo que produce en quien todavía no la vislumbra en su confusa dispersión. La envidia puede ser un anhelo envenenado de unidad. La configuración poética de los dioses olímpicos es lo que distingue a la religión griega. Allí donde hay dioses seguirá existiendo el sacrificio. Nos había dicho María Zambrano que el hombre forja sus dioses a la medida de su conveniencia, a la medida de su interés, de su progresión, de sus anhelos como entidad viva.
y por lo tanto llega un momento en que los trasciende, que los supera, que los mata, que mueren, y por eso siempre mueren los dioses, a imagen y semejanza de su creador, que es el ser humano. Pero lo divino, es el ámbito en el cual se ubican estos dioses, no es lo sagrado, que es el ámbito en el cual reconocemos la fuente creadora, el padre o la madre de tantas religiones. En el hacer hay algo más pasivo que en el pensar. Es un hacer verdadero. Para hacer de verdad, necesito que mi pasividad esté en activo. Valga la aparente contradicción. Porque si no, lo que hago es repetirme una y otra vez. Que es lo que desgraciadamente pues se estila en este tiempo. Hemos perdido la conexión con los ciclos naturales de la naturaleza, que están también en nuestro corazón y están en nuestros genes. Hemos perdido esa conexión y por lo tanto nos repetimos porque queremos agarrarnos a lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Pues es como el recurso que tiene el locutor de radio, ¿no? Que tiene unas coletillas que repite y hace muy bien, ¿no? Porque eso le da seguridad. Pero cuando se repite mucho, pues ya nos hartamos de escucharle y escuchamos otro programa de radio, buscamos otros locutores o locutoras. Pues ese es el problema. Esta época es de repetirse, es de plagiar, es de cultura aborregada, ¿no? Lo propio de la decadencia en la cual desgraciadamente nos encontramos. Y para hacer, como comentaba, verdaderamente, pues esa receptividad, esa pasividad, tal como lo llama María Zambrano, es imprescindible. Porque no es una acción verdadera aquello que meramente es un plagio, que es una repetición. Como estoy diciendo yo ahora, que no hago más que repetir lo que ya claramente he dicho. Divinidades, muertes y ciclos. Todo acto religioso griego está en relación con ellos, con las divinidades, con los miedos, con los ciclos. Es una manera de hacernos comprender los entresijos de la vida, de la naturaleza, de esos ciclos que se repiten una y otra vez. Y esa repetición, como decía Byung-Chul Han, que se da en las ceremonias litúrgicas de las diferentes iglesias, no es algo que haya que temer, porque realmente se va informando de algo nuevo, se va informando y se va formando algo nuevo a través de esa repetición. Esa repetición no tiene nada que ver con ese plagiar, con ese repetirse al cual aludía anteriormente, porque ya está en el nivel de aquello que se percibe como sagrado, como una acción sagrada. Y de la misma manera que cuando llega la primavera no decimos, "Oh, otra vez la primavera, no puede venir otra vez el invierno". Ya sabemos que primavera, otoño, verano, invierno se suceden y como decía Becker, volverán las oscuras golondrinas, pero aquellas que contemplaban nuestros besos, esas no volverán. Volverá una nueva primavera, pero esta, en la cual estamos ahora, si es que estamos en primavera, esa ya no volverá jamás. Pero otra lo hará. Bueno, había comentado que en el hacer hay algo más pasivo que en el pensar. El pensar para María Zambrano no es tan pasivo como la acción de por sí. El pensar estamos expuestos a repetirnos, porque de ese proceso, si lo percibimos como algo segregado del sentir, del sentimiento que ha sido desdechado, si así lo percibimos, pues el pensar cae en esa misma trampa de repetirse una y otra vez, como un remolino que se autodestruye. El saber es casi un estigma, una obligación, una exigencia.
Esto ocurre cuando esa pasividad, esa actitud receptiva nos desconecta de esos ciclos a los cuales antes me refería. La persona que es movida por la certidumbre no necesita saberlo todo, no está obsesionado con tener una información precisa sobre todo, sino que camina hacia adelante, hacia el camino, por los caminos del Señor, con una fe inquebrantable. Y entonces no teme que se aparezca la duda, que se le aparezca la duda ante la ignorancia con respecto a algo, porque siempre va a haber cosas que no sepamos. Entonces no podemos controlarlo todo, no podemos decir todo está atado y bien atado, ¿no? Todo está bajo control, la calle es mía. Esas afirmaciones que han hecho alguna que otra vez los políticos. La inspiración es también un trueque como el sacrificio. La inspiración es un trueque como el sacrificio. Si quieres estar inspirado para transmitirle a tus semejantes algo de valor, algo que pueda aportar, que pueda ser una semilla de transformación en ti y en los demás, es preciso sacrificar algo. En el sentido, evidentemente, este culto a la individualidad que se ha acentuado en Occidente, eso habría que sacrificarlo. Ya es percibido como un sacrificio. Ya el mirar, la perversión de la idea de buscar mi bien, que hago simplemente cuando bebo, por ejemplo. El llevarlo así a un extremo para aislarme de mis semejantes, para poner una coraza, eh, convertir el corazón en coraza que me separa, que me segrega de toda la comunidad de la cual soy partícipe. Eso tengo que sacrificarlo verdaderamente si quiero sentirme inspirado, si quiero que las musas me aporten esa inspiración adecuada que me facilite la comunicación hacia mis semejantes. Hay que sacrificar algo, igual como lo que decía de la pata, que se acerca a un extraño y no sale volando puesto que está con sus crías y se queda para protegerla. Sacrifica su individualidad, se expone a perderla e incluso a perder la vida para proteger a la prole. La inspiración es también un trueque como el sacrificio. Toda inspiración luminosa tiene su peligro en una inspiración contraria. Muchos charlatanes peligrosos se creían inspirados. Mussolini, Hitler, Stalin, ellos se creían verdaderamente profetas de un nuevo mundo más justo. No eran movidos por el mal ni la perversidad. No, eran personas normales y eso es lo que debe de impactarnos y debe de hacernos recapacitar. Por eso los incluye, por ejemplo, Albert Camus en su repaso de revolucionarios que han pretendido cambiar el mundo. Porque ¿qué es el nacionalsocialismo, por ejemplo? Yo pensaba que eso de socialismo era una etiqueta para seducir a la clase obrera, por ejemplo, porque en Alemania, pues los movimientos de izquierda, comunistas, socialistas, anarquistas, pues tenían mucha pujanza allá por los años 20. Y entonces llamar nacionalsocialista pues podía cumplir ese propósito. Pero después he visto que no, que verdaderamente estos nazis veían algo positivo en el socialismo tal como lo entendían los soviéticos, por ejemplo. Los soviéticos supuestamente habían comenzado una revolución que se iba a extender por todo el planeta, pero lo que hacen es configurar un Estado. Configuran un Estado y el orden militar lo expanden en toda la sociedad civil. Entonces hacen lo mismo que van a hacer los nazis, en cierto sentido. Por lo cual los nazis se inspiran en esa realidad absolutista, dictatorial,
que se está dando en la Unión Soviética, pero ya rescatan el elemento nacionalista, patriota, todo lo tradicional germánico, entendido de la manera más perversa y más confrontada con sus semejantes. Con eso elaboran ese ideal. Y hace falta, evidentemente, un culpable. ¿Y quién mejor que el judío? Bueno, poesía es inspiración, creación, de ahí el carácter sagrado del poeta, el carácter sagrado del poeta. Un Dios se manifiesta en él. En todos los grandes personajes de la historia que tienen que ver con el arte, con la religión, con construir algo que aporta, lo normal es que tengan algo de poeta. Jesús de Nazaret también era un gran poeta, por eso hablaba en parábolas. Y cualquier gran novelista, especial, por ejemplo, esos del siglo XIX, Víctor Hugo, Dostoyevsky, Tolstoy, Emily Bronte, todos ellos eran grandes poetas. Y si no manejan bien los recursos poéticos, es imposible que sean grandes novelistas. Poesía es inspiración, creación, de ahí el carácter sagrado del poeta. Un Dios se manifiesta en él. Hay un oráculo en su palabra, aunque no siempre es comprendido, No comprenderían a Hölderlin, por ejemplo, cuando está por la calle como un mendigo, insultado por los que podrían ser sus discípulos allá en esa ciudad de Alemania, Jena creo que se llama, o Jena. Después de haber escrito esas obras que van a ser admiradas por millones de lectores en el futuro. Y ha pasado con tantos grandes poetas y artistas. Evidentemente no serían comprendidos. Si lo hubieran sido, si comprendemos el mensaje valioso que alguien nos da, no lo vamos a dejar ahí tirado en la calle, ¿no? A la persona en cuestión. Los pitagóricos descubren el ritmo, el número y la música. Un territorio intermedio entre la inspiración y el saber filosófico. Conciencia poética. Ella es la que primera revela el mundo hermético y sagrado. Decía Freud que todo lo que él decía lo había aprendido, lo había leído anteriormente de los poetas. Entonces, como dice justamente Hölderlin, lo que permanece lo fundan los poetas, porque los poetas no necesitan ceñirse a un rigor científico, filosófico, argumental, dialéctico. Los poetas expresan en su lenguaje, tienen todos los recursos disponibles para ellos mismos. Entonces no hay una norma, a pesar de que en la métrica pues hay una normativa, porque es como las formas de música. Un tango es un tango, no puede pegar un grito y decir que eso es un tango, no puede darle una patada a un bote y que suene y decir que eso es una saeta. Entonces hay una norma, hemos creado un esquema que determina qué es un tipo de música y cuál es otro tipo de música, y eso en las formas de poesía, soneto, décima, octava real, lira, lo que fuera, pues también se da. Pero no ceñirse a ellas también es propio del poeta. Las cosmogonías son creación poética. Las cosmogonías, es decir, son también los poetas los que forjan el fundamento de cada religión, puesto que esa cosmogonía es imprescindible para tal. La piedad divina es dada en gracia por la luz de Apolo. La piedad divina es dada en gracia por la luz de Apolo.
y nos habla María Zambrano de una nueva piedad. Descubierto lo uno, el ser, lo que no es el uno está condicionado por él ahora. Una vez que ese sol impetuoso, imperioso, exclusivo, excluyente, que solamente se reconoce a sí mismo y a su impresionante luz que nos ciega, pues todo lo que no es él está desdechado, y en la medida en la que no es desdechado, puesto que no puede desdechar, no puede, el que se duele porque su novia lo ha dejado, puede decir, devuélveme la vida, pero es mentira. ¿Qué vida te va a devolver? Tú estás vivo. No, puede negarse, puede expresar que niega la vida en sí, pero es mentira. Él sigue estando vivo. Entonces, pues lo mismo acontece con el filósofo cuando se reafirma en esa luz maravillosa, exclusiva, y que no reconoce otra cosa que no sea esa luz. Pues que aquello que no ha sido reconocido sigue allí, latente, vigente y presente. Solo el estoicismo Solo el estoicismo provee una solución verdadera ante los grandes conflictos, cosa que no hacen los epicúreos ni los cínicos, según lo entiende la filósofa andaluza. Bueno, había comentado que la nueva idea de la piedad, ¿no? Ya hay una nueva idea de la piedad, que es que como cuando la sensibilidad se convierte en sensiblería, cuando el sentimiento se convierte en sentimentalismo. Es decir, negamos el amor en nosotros y por lo tanto las expresiones de ese amor ya son grotescas, son reaccionarias, no son expansivas, no son naturales, puesto que nuestras relaciones no lo son. Y la relación esencial, que es la que tenemos con nosotros mismos, tampoco lo es. Estamos separados, segregados. El sentimiento y el pensamiento van por vías distintas, están confrontados, y no puede ser así, no debe ser así. Eso es un clamor por la muerte. El clamor por la separación es clamar por la muerte. Por eso clamamos por la unidad. Y a través incluso del deseo sexual se manifiesta ese clamor. De ahí que la sexualidad en todas las religiones ancestrales fuera tan trascendente, tan importante. Era algo sagrado, no era algo chistoso como ahora. Vemos que la gentecilla ociosa que pinta pene de cachondeo, una guarrería española, todo es algo grotesco, morboso, es algo pornográfico, ¿no? Como dice Byung-Chul Han. Estamos en un tiempo pornográfico, donde todo se impregna, todo se maneja eh, al, al- al anular la vida, al vivir en una metrópoli segregado de toda expresión de la naturaleza. eh, Nos vemos como cosas repugnantes, y por lo tanto nos vemos como zombies, vivimos como zombies y vivimos de manera evasiva, cuando no de manera temerosa, que son las dos maneras en las que se tiende a gestionar la, la convicción de que algo horroroso nos va a sobrevivir. O viven muertos de miedo, "Ay, que vamos a morir todos, va a venir la ola, ¡ah!". O viven de manera evasiva, resguardándose en vicios, en adicciones, para ver si así se olvidan de ese temor. Esas son las dos alternativas que tienen este tipo de personas. Más que el estoicismo es el pitagorismo, que persiste en él, que persiste en él, el pitagorismo, que persiste en ese estoicismo, que nos viene también de los griegos, con Zenón de Elea, creo que es el pionero. Aunque luego pues Marco Aurelio, Séneca, Epícteto, pues fueron estoicos muy, muy famosos.
Más que el estoicismo, es el pitagorismo que persiste en él el que encuentra solución al trágico conflicto entre el conocimiento de lo uno y la idea del ser y la multiplicidad, de lo que será siempre lo otro, de lo que será siempre lo otro. La piedad, volvemos a la piedad, es conocimiento que lleva a la acción. La piedad es conocimiento esencial que nos mueve a la acción. Volvemos a la acción, volvemos a esa pasividad imprescindible para implementar una acción real, auténtica, que no sea una mera repetición compulsiva de lo que ya fue dicho, de lo que ya fue hecho. Y por el momento lo dejo aquí, seguiré estudiando este interesante libro. Hay muchas cosas que todavía no he asimilado, por supuesto. Yo doy mis impresiones personales y respeto el que pudiera discrepar de ellas. Gracias y hasta una nueva oportunidad.